Yo tengo sed de ti, tengo sed del Dios vivo. ¿Cuándo podré contemplar tu rostro, mi Señor? Yo busco tu rostro. ¿Qué tal, amigos de Paz Televisión? Soy el Padre Miguel de Ríos y Fuentes, conversando sobre este crecimiento de vida interior. El programa pasado habíamos hablado sobre la primera purificación del alma. Para poder crecer en vida interior era necesario que cada uno de nosotros podamos ver en nuestro corazón, en nuestra alma, todo el tema del pecado mortal. Cuánto pecado mortal hay en mi alma, cuánto pecado mortal hay en mi corazón, y que yo, si quiero caminar en vida interior, si quiero crecer en vida espiritual, es necesario que yo corte de una manera radical todo pecado mortal en mi corazón, en mi alma. Habíamos visto la necesidad de buscar un buen confesor, de buscar una ayuda también espiritual. Habíamos visto también que es necesario hacer una vez al año la confesión anual, la confesión general, y también que cada uno de nosotros nos confesemos también de una manera frecuente, una vez al mes, cada 15 días o cada semana, pero que en cada confesión ordinaria que cada uno de nosotros tengamos, podamos antes hacer un buen examen de conciencia. Y les proponía, según lo que María, la Reina de la Paz en Medjugorje nos dice, que cada vez que tú te acerques al confesionario, a ese trono de misericordia, es necesario que haya una jornada de ayuno y de oración a la luz de la palabra de Dios y frente al Santísimo, poder examinar nuestra conciencia para que podamos cada uno de nosotros crecer en esa vida espiritual, en esa vida interior, de aborrecer, de detestar el pecado mortal en cada una de nuestras formas, en cada una de las cosas en las cuales se presenta. Hoy día vamos a tocar el tema de la segunda purificación. Es necesario que cada uno de nosotros podamos no solamente rechazar el pecado mortal, sino rechazar los afectos que trae el pecado. Te confiesas, haces un buen propósito, un propósito muy concreto, caminas un par de semanas, quizás caminas un par de meses y vuelves otra vez a caer. ¿Por qué? Porque te llama mucho la atención ese pecado que has dejado. Pero ese aficionarse al pecado, ese afecto al pecado, tú sabes que eso es pecado, tú sabes que eso es una ofensa a Dios, tú sabes que eso le duele mucho a Dios y sobre todo debilita el cuerpo místico de la Iglesia y te debilita a ti porque hace que pierdas la gracia, hace que vivas en una constante oscuridad en tu vida, no hay una voluntad férrea. Pero a veces nosotros somos conscientes de todo ello. Vamos al confesionario, nos confesamos, caminamos un par de semanas, un par de meses, en la medida que tú vayas al confesionario, Dios te perdona, se da la gracia de la confesión, pero sigues mirando atrás. Y entonces te lamentas y dices, si yo no conociera a Dios, si yo no hubiera conocido a Dios, si a mí nunca me hubieran hablado de vida interior, yo seguiría en ese pecado, yo seguiría en esa vida ruin, en esa vida. Entonces, de una manera estamos añorando lo que hemos dejado. Y muchas veces nosotros comentamos más de nuestra vida pasada que nuestra vida actual. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos todavía aficionados, en el fondo hay todavía un lecho de ese afecto, de ese pecado que ha dejado marca en tu vida y marca en la mía. Entonces es necesario en esta segunda purificación del alma, para que el alma esté totalmente purificada y pueda haber ahí y crezca ahí una persona de vida interior, es necesario no solamente
Detestar el pecado, no solamente aborrecer el pecado, no solamente rechazar el pecado, sino también rechazar todo ese afecto que el pecado ha dejado en tu vida y en la mía, sin mirar atrás. Ya no mires atrás de lo que dejaste, de las cosas que hiciste. Ya no mires. Ponte en tu presente y pon tu vida de cara a Dios. Y eso a ti te va a ayudar para que crezcas en esa vida de intimidad con Dios, en esa vida de intimidad al Señor. Las almas que después de salir del pecado se conservan todavía esos afectos y esos desfallecimientos, se asemejan muchas veces a las jóvenes de color pálido. No están enfermas, pero sus acciones son enfermizas. Por ejemplo, comen sin gusto, ayudan por ayudar, duermen sin conseguir sueño, ríen sin sentirse bien, arrastran los pies cuando caminan, todo una temática y toda una vida en clave del aburrimiento. No hacen nada, están aburridas. No hacen nada, pero están cansadas. ¿Por qué? Porque todavía están de alguna manera concentradas en los afectos que dejaron, en los afectos del pecado. Por ejemplo, no es que sea pecado, pero yo me pongo un propósito de ayunar. Entonces yo ayuno el viernes a pan y agua. Y entonces hago un propósito delante del Señor, ayunar a pan y agua. Y entonces llega el viernes y ayuno a pan y agua. En la mañana pan y agua, en el almuerzo pan y agua. Pero cuando veo que mi compañero, mi amigo, mi papá o mi hijo, mi hija comen, no sé, un pescado asado, un pollo a la brasa, yo digo, cuánto quisiera comer todo ello, pero he hecho un propósito ante el Señor para no comer eso. Eso está mal. ¿Por qué? Porque no has abandonado ese afecto. Ese afecto sigue ahí. Porque has hecho un propósito, haces ese ayuno. Entonces ya se está viciando la voluntad y ya se está viciando el ofrecimiento que tú le has hecho a Dios, le has hecho al Señor. Otro ejemplo, el médico te dice que no comas grasa porque estás mal del hígado, porque va en contra de tu salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y te prohíbe comer ciertos platos que para ti o para mí son exquisitos. Y tú cumples. ¿Por qué? Porque sabes que si no cumples vas a estar grave y eso te puede traer a la muerte. Por supuesto que lo cumples. Pero cuando en tu casa de alguna manera cocinan algo sabroso, con bastante ingrediente y de una comida quizás que contiene grasas y todo ello, tú dices, si yo estuviera bien, comiera ese potaje, comiera ese plato. Pero como no estoy bien y como tengo que obedecer al médico, entonces tengo que comer aquello. Entonces estás viciando el ofrecimiento a Dios, estás viciando todo aquello que el médico quiere para tu salud. En la vida espiritual pasa lo mismo. ¿Cuántas veces nosotros no vivimos en pecado? Vivimos en la gracia de Dios. Quizás no hay en nosotros un pecado mortal, pero decimos, si yo no hubiera conocido a Dios, estaría en pecado mortal. Si yo no conocería a Dios, estaría en este camino. Y empezamos nosotros a conversar de toda esa temática que envuelve el pecado mortal, que envuelve el pecado venial, y como que hasta incluso nos reímos. Y es de alguna manera, es una charla y es una materia de conversación para que tú y yo podamos conversar de aquellos afectos que el pecado ha dejado huella y ha marcado en nuestra vida. En esta segunda purificación es necesario que tú y yo abandonemos no solamente el pecado, sino el afecto del pecado, el afecto que trae el pecado. Es importante eso, hermanos. Cuando hay todo ello, entonces el alma está totalmente imbuida en el Espíritu.
El alma está totalmente purificada. Y cuando el alma está purificada, hay 3 dimensiones que quería yo compartir también con ustedes. Vamos a ser prontos. La primera dimensión, la prontitud a la escucha de Dios. No vamos a negociar con Dios, no vamos a decir qué es lo que me toca, qué es lo que no me toca, qué me vas a dar, qué gano con esto, qué gano con otro. No, porque nuestra obediencia y nuestro amor a Dios y nuestro enamoramiento a Dios va a ser siempre pronta, siempre va a ser eficaz. Siempre vamos a estar dispuestos a ayudar a ese hermano, a esa hermana que sufre. ¿Por qué? Porque nuestra vida es como un espejo totalmente purificada que Dios ha hecho ya de tu alma y de la mía una purificación total donde solamente está resplandeciendo la vida en Dios. Y entonces te vas a enamorar más de la vida interior, te vas a enamorar más de esa vida espiritual y cada vez más vas a querer buscar la luz. La segunda cuestión que deja el no perseguir los afectos del pecado es que nos hace diligentes, diligentes para con nosotros mismos, diligentes para los demás, muy observantes y muy delicados absolutamente en todo. No estamos de alguna manera siendo fanáticos, sino diligentes. Estamos teniendo orden en nuestra vida espiritual y es que es necesario, queridos hermanos, que haya orden. Hoy no se comenta mucho del orden espiritual, mucho más se comenta de la misericordia de Dios, de lo que Dios hace con nosotros, que está muy bien, que está perfecto. Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios de una ternura eterna, pero es necesario que tú y yo, al ver tanto amor desplegado de Dios, podamos también ser diligentes, podamos también tener orden en nuestra vida espiritual. No tanto porque queremos corresponder al amor de Dios, porque Dios no es que nos ama buscando ser correspondido. No, Dios no busca la correspondencia ni tuya ni la mía. Dios nos ama porque le ha dado la gana de amarnos de una manera total, de una manera franca, de una manera verdadera. Pero eso no quiere decir que yo me descuide y no sea diligente, no sea ordenado, no sea de alguna manera sumiso a lo que Dios quiere para mí y obediente a lo que Dios quiere para mí. Y el tercer aspecto es que me va a dar esa sutileza del Espíritu Santo. Qué bonito es encontrar a personas que están trabajando ya en esta segunda purificación y tú encuentras en esas personas que son muy delicadas de conciencia, porque hay mucha sutilidad con el Espíritu Santo, tratan a diario con el Espíritu Santo, se les ve muy abiertos al Espíritu Santo y da gusto conversar con estas personas porque estas personas, pues, cuando tú conversas sabes tú que no te está guardando nada, te está abriendo su alma, te está abriendo su corazón. ¿Por qué? Porque para esa persona es normal abrir el corazón a otra persona, abrirle todos sus sentimientos a otra persona. Es cuando ya el Espíritu Santo ha empezado a anidar en el corazón de esta persona. Entonces, esa es ya un grado, de alguna manera, donde ya estamos alcanzando tener vida interior. Ya no voy a necesitar de cosas, de música, de modas, de proyectos, de dinero, de objetivos, de aquello, de reconocimientos, de amores pasajeros, de aferramientos a las personas, etc. No, porque en mí hay toda una sutileza, una frecuencia con el Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, les quería yo compartir todo esto que es necesario para nuestra alma, sobre todo el poder aborrecer también los afectos que trae consigo los pecados. Que el Señor a cada uno de ustedes los bendiga, les conceda las gracias de crecer poco a poco en vida espiritual y sobre todo de ser humildes, de ser sencillos, porque en el humilde y en el sencillo Dios se hace grande. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Dios, yo tengo sed de ti. Tengo sed del Dios vivo. ¿Cuándo podré contemplar tu rostro, mi Señor? Yo busco tu rostro